Tiene el uso de la palabra Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, para hacer la presentación de un video, y posteriormente el representante Guillermo Rivera. Aló. Señor presidente del Congreso, Roy Barreras, señor vicepresidente, señores de la mesa directiva, para mí siempre es muy grato retornar a este recinto de la democracia, donde un grupo de parlamentarios creyeron que era posible el consenso social y político en torno a los más débiles en la cadena del horror, en torno a las víctimas. Por eso no acabaremos de agradecerle al senador Juan Fernando Cristo, al senador Roy Barreras, al senador Luis Carlos Avellaneda, al senador Juan Manuel Galán, al representante Rodrigo Rivera, y hoy que está entre nosotros el ministro del Trabajo. También quiero recordar que mucho antes de que nosotros habláramos de víctimas, él ya hablaba del reconocimiento de las víctimas de Colombia. Hoy nosotros hicimos una marcha paralela, que era una marcha espiritual con el canal Cristovisión. Cientos de víctimas llamaban al canal y están allá, ofrendando su dolor, porque resulta que descubrimos que estamos cargados de dolor los colombianos, no solamente las víctimas. Entonces ofrendaban su dolor, entregaban sus sufrimientos como ofrenda de reparación espiritual por las víctimas, y nos dieron una gran lección. Las víctimas colombianas son las víctimas más buenas del mundo, son víctimas que conjugan todo el tiempo el perdón. Después de 8, 9 años de secuestro, de masacres paramilitares, de bombas del narcotráfico, de voladura del oleoducto, conjugan el perdón hacia sus victimarios. Pero hablan de que sea una paz con justicia. Por eso nosotros hace un año hicimos un pequeño video recordando ese origen de la ley para recordar al Congreso. Y quiero en este día decirles que la paz es posible, pero involucrando más a las víctimas. Ella les pedí el favor que me dijeran qué quería que dijera en su nombre. Por ejemplo, John Fran Pinchao me decía: el odio produce agobio, el perdón me permite seguir creciendo, no quiero quedar anclado al dolor. El perdón es un acto individual, pero el perdón no es impunidad. El mayor Javier Rodríguez nos hace una propuesta interesante. Me dijo, él estuvo 9 años secuestrado y preguntaba: yo quiero ver marchando a las FARC pidiéndole perdón a Colombia, pero que también haya propósito de enmienda. Nosotros queremos perdonar y las víctimas perdonan por su propia sanación, pero perdón sin que haya arrepentimiento, sin que haya reconocimiento, sin que haya propósito de enmienda, simplemente con los micrófonos para que descalifiquen al Congreso, a los expresidentes, a la democracia colombiana. No, bienvenido el proceso de paz, pero escuchando a las víctimas, dándoles interlocución, permitiéndoles hacer catarsis pública de su dolor. Las víctimas blindan el proceso, las víctimas legitiman el proceso. Doña Emperatriz de Guevara me decía, pero por favor que no nos utilicen con fines políticos, porque nosotros sí queremos otorgar el perdón, pero también queremos saber a quién perdonar y que nuestra voz se siga escuchando como una catarsis pública que le permita a la sociedad mirarse en el dolor de los otros, en la memoria y reconstruir su propia historia. Simplemente quiero pedir 3 cosas: más confianza. O sea, involúcrenos más confianza en las víctimas, porque ellas blindan el proceso, necesitan ser escuchadas, abrazadas, reconocidas por la sociedad, reinsertadas, amadas, que nos importa lo que le pasó a Colombia y lo que le pasó a ustedes. Más confianza en la opinión pública y en los medios de comunicación. Ningún proceso se ha acabado porque los medios informen. En cambio, los micrófonos no solo pueden ser para descalificar a la democracia colombiana. Confianza en nuestros medios, porque la interlocución es con la sociedad entera. Aquí ya no hay más ideologización como en el pasado. El secuestro se llama secuestro y el impuesto que llamaban ellos se llama extorsión. La interlocución es con nosotros y queremos perdonar. Y por último, más confianza en nuestro Congreso. Yo querría que nuestros parlamentarios, los que tuvieron el valor civil de hacer una ley tan democrática, una ley tan avanzada como la ley de víctimas, conozcan lo que se está negociando en nuestro nombre. Yo sí me sentiría feliz que dijeran que las cuartillas también las han leído, analizado,
que confíen más en nuestro Congreso, más en nuestro Parlamento, más en nuestra democracia y menos en los de afuera. Una reconciliación con más víctimas, más medios y más parlamentarios. Quiero terminar con una frase de Juan Pablo II que decía: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Damos un pleno respaldo a nuestra democracia, al proceso de paz, pero con víctimas, con interlocución sincera, no solamente desde el Estado, sino desde la sociedad colombiana. Y este video para recordar ese origen y ese agradecimiento a este Congreso que legisló en torno de los más débiles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted y a Ana Sofía Giraldo, además porque desde el comienzo del trámite de esta ley de víctimas en el año 2007 tuvimos su acompañamiento y su asesoría y casi que su inspiración. Es esta la oportunidad para reconocerlo nuevamente. Quiero pedirle a los colegas senadores y representantes afectuosa comprensión por los aplausos. Les cuento pues a los compatriotas que normalmente no están permitidas las expresiones emotivas, digamos, ni de rechazo ni de aplauso, porque los debates usualmente se enrarecen, pero este es un día especial, este es un día solemne, y en este día aquí se hace lo que las víctimas merecen. Voy a pedirle a la niña María Juliana Frisneda, a su padre, que es su mentor, que se prepare. Y entre tanto les pido unos minutos de atención para un video que hace parte de la historia de la reparación de las víctimas en Colombia. El video de la Fundación Víctimas Visibles, que recoge una sesión como esta, la primera de ellas, iniciativa de las víctimas y de esa fundación. Ese día, en el Congreso, nació la iniciativa de la Ley de Víctimas, y como homenaje a esa iniciativa vamos a pasar ese video. ¿Está listo? Por favor, vamos a proyectarlo para verlo aquí y para que lo vean los compatriotas en directo en televisión. Dentro de 15 días se cumplen 10 años del asesinato de mi padre en la ciudad de Cúcuta. Y quiero compartir hoy con ustedes que para mí ha sido muy revelador encontrar que en los últimos 9 años y medio aproximadamente jamás quise asumir el papel de víctima del conflicto armado en este país. Jamás lo quise asumir, jamás lo entendí, jamás lo utilicé con ningún fin. En un puente del 8 de agosto me levantaron para decirme que habían asesinado a mi padre. Desde ese día, tal vez de manera inconsciente, asumí la actitud de olvidarme del tema, de llevar el sufrimiento por dentro, de no exigirle nada a nadie, ni al gobierno, ni a los grupos armados, ni a quienes lo habían asesinado, de no buscar la verdad. Así pasaron muchos años, hasta que por allá en el mes de octubre del año pasado, en el mes de noviembre, tuve la fortuna de leer un libro del escritor Héctor Abad Facio Lince, que se llama El olvido que seremos. Y ese libro me impactó tremendamente. Encontré muchas afinidades, muchas coincidencias entre la vida de Héctor Abad y la vida de mi padre.
Y entre la relación que él tuvo con su padre y la relación personal que yo tuve con el mío, más de amigo y compañero que de cualquier otra cosa. Y finalmente hace 2 o 3 meses, Diana Sofía Giraldo, una reconocida periodista del país, que ha dedicado sus últimos años a la academia, en el periodismo y a este tema de las víctimas, me invitó como vocero del Partido Liberal a conversar sobre este tema y a pedirme que en la bancada liberal en el Senado de la República la escucharan. La escuchamos y eso terminó de conquistar mi corazón en el sentido de que somos muchos las víctimas de la violencia en este país, que ni siquiera salimos a reclamar esa condición porque la sociedad colombiana jamás ha reaccionado frente al tema de la manera como ha reaccionado. Esa es la historia, y después de esa invitación de Diana Sofía, de la proposición que tuvimos la oportunidad de presentar el 15 de junio pasado y que de una manera generosa y comprometida fue respaldada por todos los partidos y movimientos representados acá en el Congreso de la República. En una lección de civilidad, en una demostración que sí hay temas en este país que pueden estar por encima de cualquier consideración o confrontación política. Todos los partidos y movimientos políticos ese día respaldaron esa proposición para que por primera vez en este país comenzáramos a escuchar a las víctimas de la violencia. Estoy hablando de tantas personas a quienes he venido escuchando y conociendo y comprendiendo cada vez más. Habrá futuro para todas las personas. Habrá futuro para mi hija. Habrá futuro para mi nieto Manuel. Es la razón por la cual hoy estoy acá. Nuestra causa es la causa de toda persona decente. Repetimos, no es una causa particular, es la causa de toda la sociedad. Por eso pedimos para nosotros y para todos verdad, porque sin verdad no hay memoria. Por eso pedimos para nosotros y para todos memoria, y la seguiremos pidiendo, porque quien olvida no aprende, y sin memoria repetiremos siempre una y otra vez los mismos errores. Lo único que de verdad nos hace salir adelante es esa unión, esa fuerza, el saber que caer para levantarnos no es caer. El saber que una sola golondrina no hace verano. Estoy dispuesta a apoyar en forma directa todas las acciones que se aprendan, vengan de donde vengan, para disfrutar de una Colombia en paz. Sentimos que ya el pueblo colombiano se está olvidando de lo que pasó en Bojayá, y realmente la reparación
no la hemos encontrado y no la hemos visto. Por mi patria, estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance. Quiero a mi Colombia en paz, libre de terrorismo y violencia. Por todo ello, estoy dispuesta a perdonar. Sufrimos en carne propia la desaparición de esos seres queridos. Que sigan adelante para levantar ese manto rojo de sangre que está bañado a nuestro país y que tiene a mucha familia sumido en el dolor, para que levanten ese manto y al levantarlo surjan un manto blanco con una voz y una bandera que diga: Colombia, aquí está la paz. Él está allá por una causa, por defender a la patria, por defender a los colombianos, no está por cobarde. Aquí donde se hacen las leyes, le supliquemos al señor presidente, como se lo vamos a suplicar nosotros, acuerdo humanitario ya. Yo esperaba que ahorita aquí estuvieran todos los congresistas, no importa la hora, y nos estuvieran escuchando y compartiendo y entre todos buscando una salida y una solución a la problemática que tenemos en este país. ¡Qué tristeza! ¿Hasta cuándo las víctimas vamos a seguir contándonos la historia entre nosotros mismos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir compartiendo nosotros mismos nuestros pesares? Y de parte del Estado no hay ninguna solución a nuestro problema porque ni siquiera nos escuchan. Se pide que la reparación sea integral. El Estado no puede desconocer su deber con la responsabilidad económica y, en el caso de los desplazados, con la restitución de sus bienes. Pero además se debe contar con la reparación simbólica. El tema de la reparación psicosocial se abordó en el tema de la atención integral. Que las víctimas sean tenidas en cuenta en los procesos de negociación y que su voz sea tenida en cuenta a la hora de realizar los acuerdos con los grupos armados. Muchas gracias a la Fundación Víctimas Visibles por la organización, por haber hecho posible que nosotros conociéramos esas historias y esos dramas. Realmente le impacta a uno muchísimo sentir la sensación de abandono que tienen muchas víctimas del conflicto en Colombia, no con este gobierno ni con el anterior, sino con el Estado colombiano en general, y nos han dado hoy una lección de valor, una lección de madurez, una lección de dignidad que realmente pocos podremos olvidar. Creo que esta tarde es una tarde histórica, porque después de haber tenido acá a los paramilitares, era realmente justo y necesario tener a las víctimas y escuchar a las víctimas, reivindicar el significado de ser víctima en Colombia, de que las víctimas deben ser las protagonistas. Muchas gracias. El video se prolonga mucho más, pero queríamos sobre todo recordar que ese mes de julio del año 2007, hace ya 6 años, inició este proceso que hoy continúa.